Si te dijera que el mayor obstáculo de una persona no siempre está en ella, sino en la forma en que la miramos, Campeones parece contar la historia de un entrenador de baloncesto, aunque en realidad nos habla de algo mucho más profundo. Nos habla de nosotros. Marco Montes recibe la tarea de entrenar a un equipo conformado por personas con diferentes formas de aprender, comunicarse y comprender el mundo. Al principio cree que será un castigo, sin embargo muy pronto descubrirá que el verdadero desafío nunca estuvo en el equipo, estaba en sus propios prejuicios. Y aquí aparece en primer concepto de la psicología social, el paradigma. Son esas creencias que aceptamos como verdaderas y que influyen en la forma en que interpretamos a las personas, incluso antes de conocerlas. Sin embargo, un paradigma puede cambiar y eso es exactamente lo que ocurre. Después aparece la influencia social. Él pensó que iba a enseñar, si no es que terminó aprendiendo. Aprendió que la empatía transforma, que el respeto también educa y que muchas veces quienes creemos que necesitan ayuda son quienes terminan enseñándonos las lecciones más valiosas. Finalmente encontramos la conformidad social. ¿Cuántas veces repetimos lo que la sociedad piensa sin detenernos a cuestionarlo? Campeones nos invita a romper esas etiquetas, a dejar de ver diferencias como límites y empezar a reconocerlas como parte de la diversidad humana. Porque la persona no son una condición, no son un diagnóstico, no son una etiqueta. Son historias, son capacidades, son sueños y merecen ser reconocidas antes de ser juzgadas. Tal vez ese sea el verdadero triunfo de esta película. No ganar un campeonato, sino demostrar que cuando cambian nuestros paradigmas, también cambia nuestra forma de convivir. Y quizás ese sea el partido más importante que todavía tenemos por jugar. Continuaré con prejuicio. El prejuicio contribuye a una actitud o valoración anticipada que una persona desarrolla hacia otra sin conocerla realmente. Gordon Allport, en 1954, consideró uno de los principales referentes en el estudio del prejuicio. Sostiene que este surge cuando formulamos juicios basados en estereotipos, creencias o generalizaciones aprendidas socialmente, en lugar de hacerla a partir de la experiencia directa. Relacionado con la realidad, en el Perú, el prejuicio aún se manifiesta en situaciones relacionadas con el origen étnico, el color de piel, la consideración económica, la procedencia geográfica o las diferentes formas en las que las personas se desarrollan e interactúan con su entorno. Estas ideas preconcebidas continúan influyendo la convivencia y representan un desafío para la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. ¿Cómo se manifiesta en la película Campeones? Al inicio de la película, Marco acepta entrenar al equipo únicamente porque debe cumplir una sanción judicial, sin conocer sus integrantes. Supone que no serán capaces de asumir los retos del deporte competitivo. En la película Dioses, el prejuicio aparece cuando algunos personajes de la élite económica atribuyen mayor valor a las personas de su mismo entorno y consideran inferiores a quienes pertenecen a otros sectores sociales. La película evidencia cómo estas creencias condicionan las relaciones humanas y refuerzan las barreras entre los distintos grupos sociales. Continuaré con discriminación. La discriminación contribuye la manifestación práctica del prejuicio. David Mears, 2014, explica que se produce cuando una persona recibe un trato desigual o exclusiva por pertenecer a un determinado grupo social.
independientemente de sus capacidades o de sus características individuales. En la vida real, el contexto peruano todavía presiente situaciones de discriminación vinculadas al origen étnico, la condición económica, la lengua, el género, la discapacidad y otros factores que limitan la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se manifiesta en la película Campeones? En diversos momentos de la película, el equipo es subestimado antes de demostrar sus habilidades deportivas. Algunas personas consideran que no podrán competir simplemente por las diferencias que perciben ellos, sin valorar su esfuerzo, disciplina y compromiso. En la película Dioses, la discriminación se manifiesta en las diferentes formas de tratado en la familia, perteneciente a la alta sociedad y quienes trabajan para ella. Las relaciones reflejan una marca jerarquización basada en la posición económica, evidenciando cómo las desigualdades sociales pueden normalizar prácticas discriminatorias. Continuaré con toma de decisiones. La toma de decisiones constituye un proceso mediante el cual las personas eligen entre distintas alternativas, considerando la información disponible y las posibles consecuencias de sus actos. Herbert Simon, en 1957, sostiene que estas decisiones rara vez son completamente racionales, pues se encuentran condicionadas por la información limitada y por la influencia del contexto social. En la realidad, la sociedad peruana, muchas decisiones personales, académicas y profesionales se encuentran influenciadas por las expectativas familiares, las tradiciones culturales y la presión en el entorno social. Reconoce estos factores, favorece una toma de decisión más consciente y responsable. ¿Cómo se manifiesta en la película Campeones? Marco inicia su labor como entrenador por obligación. No obstante, conforme conoce al equipo, decide permanecer por convicción y compromiso. Y en la película Dioses, varios personajes orientan sus decisiones hacia la conservación del prestigio social y del reconocimiento familiar. Ahora continuaré con heteronomía y autonomía. Jean Piaget, en 1932, distingue dos formas de orientación. Con la conducta, la heteronomía ocurre cuando las personas actúan principalmente porque las normas o decisiones provienen de una autoridad externa. En cambio, la autonomía aparece cuando las personas reflexionan sobre sus valores, comprenden las consecuencias de sus actos y dicen libremente asumir la responsabilidad de sus acciones. En la vida real, en el Perú, la heteronomía y la autonomía pueden observarse en espacios como la familia, la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Mientras algunas decisiones responden a la presión social o la autoridad, otras reflejan la capacidad de actuar con independencia, responsabilidad y sentido crítico. ¿Cómo se manifiesta en la película Campeones? Heteronomía. Marco acepta entrenar al equipo porque la autoridad judicial así lo decide, como parte de su sanción. Autonomía. Con el paso del tiempo decide continuar entrenándolos por iniciativa propia, convenció del valor humano del equipo y el compromiso que ha desarrollado con cada uno de sus integrantes. En la película Dioses, la heteronomía, algunos personajes orientan su conducta de acuerdo con las expectativas familiares y las normas propias del grupo social en la que se pertenecen. Autonomía. Otros comienzan a cuestionar esas imposiciones y buscan construir un proyecto de vida basado en sus propias convicciones, aun cuando ellos impliquen enfrentarse a su entorno social. En Dios es el paradigma social
La influencia social y la conformidad social muestran cómo un grupo puede convertir el prejuicio y la discriminación en prácticas aparentemente normales. Como explica Salomón Asch, la presión del entorno influye en nuestras decisiones, incluso cuando contradicen nuestros propios valores. En la realidad peruana esta dinámica aún persiste en diversas formas de exclusión cotidiana, recordándonos que toda transformación social comienza cuando el pensamiento deja de obedecer por costumbre y empieza a decidir con criterio. Los paradigmas se heredan, la influencia se aprende, pero las decisiones revelan si elegimos la heteronomía o la autonomía. Allí es cuando comienza una sociedad sin prejuicios ni discriminación.